Muy buenos días, bienvenidos a su canal Fisiopath TV, explicando las patologías de forma sencilla y rápida. En el día de hoy hablaremos de una enfermedad muy importante y muy curiosa que es la gota. Muchas veces hemos observado estas imágenes o hemos observado a alguien con una articulación con estas características y nos preguntamos qué es. No es más que la gota. La gota es una enfermedad que es una enfermedad articulatoria o una artritis que es caracterizada por la acumulación de algo muy importante que son los famosos cristales de urato monosódico. Estos cristales de urato monosódico generan una inflamación, un dolor y un enrojecimiento en la articulación, como lo podemos observar en estas imágenes. Hay algo muy importante y es que la gota en el 50% de sus casos se presenta en la articulación, esta que observamos aquí, del dedo gordo, del primer dedo del pie, y se caracteriza por esto y se considera como una podagra. Este es el término que se utiliza, es un signo clínico de la gota cuando afecta esta articulación y es muy esencial que lo conozcamos porque el 50% de los casos se observa. Ahora vamos a entrar en la fisiopatología y cuando vamos a hablar de fisiopatología debemos entender el porqué de la enfermedad, por qué se producen estas lesiones, ¿ok? Entonces, recordemos algo muy esencial que pues lo mencionamos en la primera diapositiva y son los cristales de urato monosódico. Estos cristales de urato monosódico son los principales protagonistas en esta enfermedad. Y pues para que se produzca estos cristales debe haber una condición la cual es la hiperuricemia, es decir, los niveles elevados de ácido úrico. Y cuando hablamos de hiperuricemia hacemos referencia a este valor que es de 7 miligramos por decilitro en sangre, ¿ok? Posterior a esta hiperuricemia, es decir, a estos niveles elevados de ácido úrico, se forman los cristales de urato monosódicos y estos cristales de urato monosódico en las articulaciones, el sistema inmune reconoce que esto no es normal, por ende lanza una respuesta inflamatoria, nuestro sistema inmune se defiende con una inflamación y esto termina en un brote gotoso, que no es más que un episodio de una inflamación edematizada, con calor, con rubor, es decir, que esté roja y que esté bastante hinchada, por decirlo así, como en esta imagen que observamos aquí. También se presenta un dolor pues bastante intenso. Y si esta enfermedad no se trata, al final termina como un tofo gotoso, que no es más que una lesión o un nódulo que se produce por brotes gotosos de forma crónica, es decir, una enfermedad que no se ha tratado y termina en un nódulo crónico, como lo observamos en estas imágenes, estos nódulos que son amarillentos o blanquecinos. ¿Por qué se produce esto? Por esa respuesta inflamatoria crónica y por esa acumulación de cristales de urato monosódico de forma crónica. En esta imagen vamos a entender de una forma más sencilla, pues aquí vamos a explicar la fisiopatología de forma rápida y sencilla. El primer paso, pues para que se produzca la gota, ya sabemos que es la hiperuricemia, es decir, los niveles elevados de ácido úrico. ¿Por qué se producen los niveles elevados de ácido úrico? Pues por factores genéticos, es decir, por genes que causan mutaciones y también pues antecedentes en nuestra familia de gota también. Factores ambientales como la dieta, y es que es muy importante porque hay una dieta que aumenta el riesgo o aumenta la cantidad de ácido úrico. Esa dieta que es rica en purinas. Y aquí va a entrar el alcohol como la cerveza, también entran los mariscos y también entran las carnes rojas. También puede ser un factor de riesgo la función renal alterada, el aumento de la edad, el sexo masculino, algunos medicamentos como los diuréticos y otras condiciones.
Ya sabemos que posterior a esa hiperuricemia, es decir, al aumento del ácido úrico, van a depositarse los cristales de urato monosódico que se van a aparecer ahí en la articulación, se van a depositar y posterior a que se depositan, nuestro sistema inmune va a lanzar una respuesta inflamatoria y va a terminar en un brote gotoso, que es esto que observamos aquí. Un brote gotoso no es más que un episodio en el cual hay un dolor en la articulación, hay una inflamación, hay un calor, hay un enrojecimiento local. Posteriormente, si no se trata de esto, pues va a terminar en una artritis gotosa crónica o en una gotofasia, que no es más que la presencia de esos tofos, ¿ok? Posteriormente a esto vamos a entender la fisiopatología de forma más sencilla. Aquí tengo otras imágenes, pues, que nos van a ayudar. Ya sabemos que hay pasos sencillos para que se produzca la gota. Ya sabemos, hiperuricemia. Después de esa hiperuricemia se producen los cristales y posterior a esos cristales hay una respuesta inflamatoria de nuestro sistema inmune y posterior a esa respuesta inflamatoria se presenta ese brote gotoso. Aquí en esta imagen podemos observar que el primer paso es la hiperuricemia, como ya sabemos, pero para que se produzcan las hiperuricemias deben haber dos pasos. El primero, que haya una sobreproducción del ácido úrico. ¿Cómo se produce de forma excesiva el ácido úrico? Con alimentos ricos en purina, como la cerveza, las carnes rojas y también los mariscos. Y también la fructosa. La fructosa también aumenta la producción del ácido úrico, ya sabemos eso. Y también es importante tener en cuenta las causas genéticas, ¿ok? Además de esa sobreproducción, también debe haber una disminución en la excreción o en la eliminación del ácido úrico de nuestro organismo. Y aquí vamos a observar factores de riesgo como el uso de medicamentos diuréticos y la enfermedad renal crónica. Aquí es muy importante que nos detengamos porque hay unas causas genéticas que son bastante importantes pues para que haya una hiperuricemia. Que haya una hiperuricemia desencadenada pues por una falta de excreción o una excreción adecuada del ácido úrico. Y es que hay dos órganos muy importantes, los cuales son el riñón y el intestino. Estos dos órganos se encargan pues de excretar y regular los niveles de ácido úrico, ¿ok? Entonces el riñón ahí en la nefrona se encarga en la célula tubular proximal de eliminar el urato o el ácido úrico. Y aquí hay unos transportadores, por así decirlo, que son estos que observamos aquí. Estas células o estos gráficos que observamos aquí no son más que transportadores. Ellos se encargan de regular los niveles de ácido úrico. Aquí observamos el ABC G2 que se encarga de eliminar el ácido úrico en la orina y también tenemos el TNP1 que también se encarga de eliminar el ácido úrico en la orina. En el intestino tenemos el ABCG2 que también lo observamos en los riñones y se encarga pues también de eliminar el ácido úrico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que hay defectos genéticos que hacen que estos transportadores se alteren. Al alterarse estos transportadores van a estar disfuncionales y no van a permitir que se elimine de forma adecuada el ácido úrico. Y si no se elimina este ácido úrico, ¿qué pasa? Va a aumentar en nuestro organismo y pues va a conllevar a qué? A una hiperuricemia. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta los factores genéticos porque son muy importantes. Tanto los factores de sobreproducción, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, como los factores genéticos, ¿ok? Ya sabemos que hay una hiperuricemia, ya sabemos los factores genéticos de la excreción. Ahora, posterior a esto, va a haber una formación de cristales de urato monosódico y esto se va a deber a un pH, también se va a deber a una temperatura menor, una temperatura baja, también ayudan pues a que se produzcan estos cristales y también los traumas también ayudan a que se produzcan, ¿ok?
Bueno, ya sabemos el porqué de la hiperuricemia, sabemos que posterior a esa hiperuricemia se forman los cristales. Ahora vamos a entender esa respuesta inflamatoria de nuestro sistema inmune posterior a la formación de los cristales, ¿ok? Entonces, aquí con esta gráfica vamos a resumir de forma muy sencilla, ¿ok? Ya vemos aquí que hay hiperuricemia, se producen los cristales de urato monosódico. Posterior a esto, nuestro sistema inmune en esa articulación va a llamar a los monocitos y a los macrófagos. Estos van a hacer una fagocitosis, que no es más que introducir esos cristales de urato monosódico en su interior, en el interior de la célula, y se desencadena una reacción compleja inflamatoria eh, que va a terminar en la eliminación de interleucina 1B, que esta interleucina 1B es proinflamatoria, es decir, va a generar una inflamación, va a proliferar esa inflamación, y con esa inflamación es que se producen los síntomas, los episodios, ¿ok? Entonces es muy importante la interleucina 1B porque actualmente se está investigando en medicamentos que inhiban esta interleucina y pues así disminuir el dolor, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esta inflamación no dura toda la vida. Esta inflamación dura alrededor de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque nuestro mismo cuerpo se da cuenta que hay algo anormal, que hay una inflamación y lo revierte por medio de otras células de nuestro organismo y envía lo que son moléculas que inducen, perdón, la antiinflamación, es decir, que no siga inflamando, ¿ok? Entonces, posterior a esto, es muy sencillo, ya sabemos cómo se da la fisiopatología. Si no se trata de forma crónica, se produce el tofo, que es el que observamos aquí, ¿ok? Ahora hablemos de los síntomas. Al hablar de los síntomas, pues la mayoría de los casos son asintomáticos hasta que aparece ese brote gotoso que ya observamos anteriormente y lo describimos. Se puede presentar en el 50% de los casos, ya sabemos, en esta parte del pie, en esta articulación, y se denomina podagra, ¿ok? ¿En qué otras partes se puede observar? En el pie, en los talones, en las rodillas, en las muñecas y en los dedos también. ¿Qué pasa? Los síntomas, pues que se observa con el brote, no es más que una articulación que está roja, que está sensible, está dolorida y que está inflamada, ¿ok? Y el dolor por lo general es nocturno, inicia en la noche el dolor de la gota. Posterior a ese dolor, él aumenta en las siguientes 4 a 12 horas. En esas 4 a 12 horas siguientes, el dolor va a ser progresivo y la persona va a sentir un dolor bastante intenso, ¿ok? Pasamos al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Se diagnostica por los niveles de ácido úrico, es decir, medir en sangre los niveles de ácido úrico. Ya sabemos que cuando están elevados, que están mayor a 7 miligramos por decilitro. El gold estándar o el estudio que marca la diferencia, que nos manda un diagnóstico preciso, no es más que el análisis del líquido sinovial. Esto lo hacen por medio de una artrocentesis, que no es más que un procedimiento en el cual por medio de una punción se extrae el líquido sinovial y posteriormente se estudia en un microscopio. En ese microscopio se observa si hay esos cristales de urato monosódico, y si se observan esos cristales, pues ya tenemos un diagnóstico preciso de gota, ¿ok? También hay ayudas imagenológicas como el rayos X y la ecografía, pero no olvidemos que el gold estándar es el análisis del líquido sinovial. Por último, pasemos al tratamiento, en el cual vamos a observar varios medicamentos.
El tratamiento inicialmente se encarga en la disminución de la inflamación y del dolor. Entonces, primero están tres grupos de medicamentos, los cuales son los AINES, los glucocorticoides y la colchicina. Se pueden usar solos o también combinados. Los AINES, como puede ser el naproxeno, el ibuprofeno, los glucocorticoides como la prednisona o la prednisolona, y la colchicina también se puede usar. Por último, está el halopurinol. El halopurinol es un medicamento que se usa pues para disminuir los niveles de ácido úrico, ¿ok? Que eso es muy esencial. ¿En qué casos se usa el halopurinol? No se usa en todos los casos. Se usa en casos que ya es crónico, en casos que el dolor es muy intenso, que el paciente tiene episodios repetitivos, es decir, 2 episodios al año o más, y en pacientes que ya tienen tofos gotosos. Esto ha sido todo. Me gustaría que le dejen un like y se suscriban al canal, pues si quieren seguir entendiendo las patologías de forma rápida y sencilla.